Buenas tardes a todos. Las manifestaciones que se han ido desarrollando en los últimos tiempos a lo largo de toda España encierran en sí mismas la trágica paradoja de una sociedad que busca su libertad, pero exigiendo más poder para el carcelero. Cuando escuchamos el alegato final de manifestaciones como la desarrollada en Madrid, así como cuando escuchamos los motivos de una gran mayoría de los integrantes de esas manifestaciones para adherirse a dichas movilizaciones, no podemos más que reconocer una nueva victoria del colectivismo imperante o una otra victoria más del socialismo dominante. De esta forma, observamos que es un elemento común entre los manifestantes la demanda de un cada vez mayor Estado, un Estado que se encargue de proveer todo aquel conjunto de servicios sociales que se han dado en llamar de una manera completamente falsa el Estado de bienestar. Y lo cierto es que el Estado de bienestar está basado prácticamente en una triple falacia. Por una parte, el Estado no puede proveer de bienestar en un sector si antes no ha restado ese bienestar de otro sector. En segundo lugar, el estado de bienestar es insostenible económicamente. En contra de lo que pueda parecer, el estado de bienestar no es gratis. Cuesta mucho dinero. Y en tercer lugar, el estado de bienestar atenta directamente, al menos en mi opinión, contra la parte más importante del individuo. Atenta en contra de lo que constituye, yo creo que su más pura esencia, y eso es la libertad individual. Observamos que uno de los elementos nucleares que constituye el eje común de las demandas, al menos en la inmensa mayoría de las manifestaciones que pueblan esas calles de España, es la defensa a ultranza de lo que se consideran como los dos pilares fundamentales del estado de bienestar. Por un lado, la salud pública y por otro lado, la educación pública también. Con respecto a la educación, permítanme que les haga un inciso. Les recomiendo encarecidamente la visita a la página web anarcocapitalista.com del gran José Manuel González y que visualicen una ponencia del muy interesante, siempre además, Fernando Nogales, que es asesor de empresas familiares y miembro del Instituto Juan de Mariana de Sevilla, con una ponencia titulada Una educación para la libertad. Créanme, es una ponencia exquisita al respecto de los problemas de la enseñanza pública y de los beneficios y las ventajas que generaría una enseñanza completamente privada. Pero por otro lado, nosotros hoy nos vamos a centrar, vamos a poner la lupa sobre la defensa de la sanidad pública, esa defensa que viene alentada desde el Estado, alentada desde el colectivismo reinante y reclamada en todas y cada una de las manifestaciones que antes citábamos. También vamos a utilizar esa lupa para descubrir algunos de los engaños esgrimidos por el Estado y unos engaños que han sido finalmente interiorizados por la sociedad y que han servido para crear esa ficción de una sanidad pública absolutamente necesaria e insustituible e indiscutible. Sin ninguna duda, los elementos para una argumentación teórica mucho más profunda y mucho más solvente los voy a dejar en manos de reputados autores de la talla intelectual del profesor Juan Ramón Rayo, quien, por ejemplo, en su último libro titulado Una revolución liberal para España, realiza un excelente análisis económico sobre la necesidad de sustituir nuestro actual modelo sanitario público por un modelo totalmente privado de atención sanitaria. Les recomiendo que recuerden este título. Es Una revolución liberal para España, del profesor Juan Ramón Rayo. De verdad, un libro altamente recomendable e imprescindible para todos aquellos que crean en la libertad como el único camino posible hacia la prosperidad. Pero bueno, la talla intelectual de quien les habla, desgraciadamente, está muy por debajo de la del profesor Rayo, de modo que lo que voy a intentar, a través de ejemplos mucho más sencillos, es desarrollar un primer argumentario de choque, con el que únicamente perseguiré como único objetivo el abrir las primeras dudas o generar las primeras grietas en esos cimientos ideológicos que el Estado ha implantado en una gran parte de la sociedad al respecto del modelo sanitario ideal. Y fíjense, el primer elemento a destacar es el santo y seña de todo aquel que defiende la sanidad pública detrás de una pancarta. Y esto es, la sanidad pública es universal y gratuita. Muy bien, imaginemos que estas dos afirmaciones son ciertas y vamos a tomar cada una de ellas por separado. Fíjense, en primer lugar, el concepto de la sanidad gratuita es clarísimamente incompatible con unos médicos, unas enfermeras, unos auxiliares
que perciben su sueldo al final de cada mes. Porque díganme, si la sanidad es gratuita, ¿en concepto de qué cobran su sueldo los médicos, las enfermeras o los auxiliares? Un médico presta sus servicios, como cualquier trabajador, a cambio de una retribución económica que va a percibir al final de cada mes, en forma de salario. Y la nómina es la factura que presenta todos los meses dicho personal sanitario por la prestación de sus servicios asistenciales. Y esa factura la paga usted, mes a mes, con sus impuestos, precise o no precise de la atención médica, y con total seguridad a unos precios extraordinariamente elevados, a unos precios desorbitados. Por otro lado, hablar del sistema sanitario como un sistema universal, créanme que no deja de ser una trágica broma de mal gusto, atendiendo a las interminables listas de espera que los pacientes deben sufrir hasta acceder a los servicios médicos requeridos. Los intentos del Estado por ocultar esta auténtica lacra de la sanidad pública pasan, por ejemplo, por considerar legales las listas de espera de 60 días, o por ocultar el número de pacientes que cada año mueren en esas listas de espera. Paralelamente, es un hecho relevante el que las listas de espera en especialidades relacionadas con enfermedades de menor gravedad puedan alcanzar duraciones de hasta 2 años. Evidentemente, el concepto de una sanidad universal no pasa por la exclusión de sus pacientes durante largos y peligrosísimos periodos de tiempo. Esto no es una sanidad universal. Por todo ello, por todo esto que acabamos de exponer, creo que queda completamente demostrado y clarificado que la sanidad carece de los dos elementos fundamentales que los grupos de presión le quieren conferir para conservar simplemente sus privilegios y sus estatus. La sanidad no es gratuita y no es universal. Es también muy interesante la consigna izquierdista tantas veces repetida de que una sanidad privada que busca el lucro a través de su actividad es completamente inmoral. La búsqueda del lucro para la izquierda es inmoral, es mala. Mire, aparte de como hemos aclarado en el punto anterior, la sanidad pública no es gratuita, y los trabajadores sanitarios se lucran con su actividad profesional dentro de la sanidad pública, nos podemos hacer, si quieren, también la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿es lícito que una compañía de alimentación se lucre a costa del hambre de las personas? Según la lógica izquierdista, esto no debería ser así y deberíamos proceder a cerrar inmediatamente todos los supermercados de alimentación en España y a montar, por ejemplo, un supermercado estatal en cada una de las ciudades del país, que se mantendría, por ejemplo, expoliando otro 20% de las nóminas de los trabajadores. Un inciso, digo otro 20% porque, como todos ustedes sabrán, ya de esa nómina principal de los trabajadores se expolia un 30% para pagar esa sanidad y esa seguridad social. Con lo cual, ahora procedemos a expoliar otro 20% más. Ya tenemos expoliado el 50% para pagar la sanidad y un 20% para crear esos supermercados del Estado. Quiero hacerles una advertencia. Cabe recordar que cuando el Estado interviene regulando el mercado de alimentos, catástrofes como la de Venezuela están completamente aseguradas. El desabastecimiento, precios elevadísimos, pueden ustedes contar con todo ello en un mercado regulado por el Estado. Pero también parece claro que una vez abierta la puerta a estos fundamentos izquierdistas para el mantenimiento de los servicios públicos, podemos seguir extendiendo indefinidamente todas estas lógicas empleadas para la sanidad y convertir al país pues en un hermano gemelo de Corea del Norte. Porque díganme, por ejemplo, ¿es lícito que una empresa de construcción se lucre a costa de proteger del frío invierno y la lluvia a las familias y a los niños? ¿Es lícito que un fabricante de ropa gane dinero al especular con las temperaturas que van a padecer los habitantes de un país en el próximo verano? Cerremos los supermercados, cerremos las empresas de construcción, cerremos las empresas de ropa y dejemos que el Estado construya las casas que habremos de habitar y que ese mismo Estado fabrique las ropas que habremos de vestir en el futuro. Bueno, para el caso de la ropa, por ejemplo, tan solo bastaría con expropiar, si quieren, otro 40% más del sueldo de los trabajadores y así podríamos sostener este idílico paraíso socialista. El Estado nos proveería la sanidad,
la educación, nos proveería la alimentación, nos proveería la vivienda y nos proveería de la ropa, porque es ilícito e inmoral que nadie se lucre con este tipo de cosas. Pero les vuelvo a recordar, para todos aquellos que quieran comprobar el notable éxito de este tipo de políticas, les recomiendo que se vayan un año a vivir a Corea del Norte. Pero quizás uno de los argumentos más frecuentemente esgrimidos por los enemigos de la libertad es la presunta desatención sanitaria que sufrirían las personas que no se pudieran costear un seguro privado. Miren, los liberales no defendemos que se dejen morir a los pobres. Eso no son más que cuentos progres para espantar a los incautos. Lo que nos distingue a nosotros de los estatistas es que no hacemos demagogia y defendemos la ayuda voluntaria por encima de la redistribución forzosa. Pero fíjense, vamos a ir un paso más allá y vamos a conceder simplemente a efectos dialécticos que el cuidado de los pobres necesita de la intervención pública. Pero, por supuesto, de ahí no se sigue la necesidad de un estado de bienestar. La tragedia del estado de bienestar no es que se le quite dinero a Luis para dárselo a Pedro, sino que se le quita a Luis para volver a dárselo a Luis en forma de unos servicios que no quiere, de unos servicios que no ha pedido. Es una redistribución horizontal. A ver, si se trata de subsidiar a los pobres, la factura sería sin duda mucho más modesta. Todas las altruistas personas que defienden un sistema público en base a la defensa de los pobres podrán costear con total seguridad el seguro médico de estos mismos pobres de forma completamente voluntaria. Cuando hablan de las enfermedades crónicas, también cabe añadir que los costes son mayores de la misma forma que también son mayores los costes, por ejemplo, para los intolerantes al gluten, y no por eso se nacionaliza la comida. En definitiva, son muchas las soluciones que el libre mercado ofrece a la hora de solventar el problema con los más desfavorecidos. Por ejemplo, unos seguros médicos también mucho más baratos como resultado de la competencia entre empresas. Recordemos que la media de coste ahora de un servicio médico privado ronda los 80 euros al mes en un entorno de competencia desleal por parte del Estado. Y es conveniente también destacar que una empresa privada no puede mostrar todo su potencial y su eficiencia cuando debe funcionar en un entorno de competencia desleal en el que el Estado extrae los recursos económicos de los ciudadanos de forma siempre coactiva, como es el caso de la sanidad. En algún artículo de los que he dejado escritos en mi blog, he explicado, por ejemplo, cómo la competencia desleal que realiza el Estado, por ejemplo, a través de las líneas de ferrocarril AVE, están poniendo en serio riesgo la viabilidad de empresas privadas como las líneas de autobuses, en los mismos destinos a los que se dirige el AVE. Es conveniente destacar también que una reducción en la presión fiscal favorece la existencia de una mayor renta disponible en las personas, lo cual favorece la solidaridad de esas personas. Podemos dar como dato que en España, en plena época de crisis, se destinaron unos 700 millones de euros a las ONGs, aproximadamente unos 164 euros por persona el pasado año, lo que supondría, con unos seguros valorados más o menos en una media de 70 euros al mes, la atención de unas 840.000 personas al año, solo con el dinero, con los 700 millones de euros que se han destinado a las ONGs el año pasado. Con esos 700 millones, vuelvo a repetir, se podría atender a cerca de 850.000 personas sin recursos. El carácter altruista y el carácter solidario de las personas es evidente, y máxime cuando se produce una reducción en la presión fiscal sobre esas personas. Pero a pesar de todo lo dicho hasta ahora, los defensores de la sanidad pública argumentarán ante todas estas evidencias que aún así la sanidad pública es buena porque cuenta con más medios. Decir esto es lo mismo que decir que la televisión pública es mejor que la privada por el mismo motivo, por la misma razón. Pero lo cierto es que con plantillas 4 veces más pequeñas y con los mismos medios técnicos, siendo los canales privados mucho más eficientes, las televisiones públicas son altamente deficitarias. Y es a la hora de hablar de esta eficiencia cuando aparecen uno de los elementos fundamentales a la hora de describir el funcionamiento público y el funcionamiento privado de la sanidad, y es el asunto de los incentivos. El que un empresario se juegue su dinero para proveer de salud es un incentivo muy valioso,
los beneficios señalan el éxito de esa labor y, por supuesto, son unos beneficios que, como hacen muchas empresas a día de hoy, se pueden reinvertir precisamente en fundaciones de ayuda a los más desfavorecidos, de los que hablábamos anteriormente. Ejemplos como Inditex o Mercadona o la labor de Mark Zuckerberg en Facebook son ejemplos de lo más elocuente. En caso contrario, aquellas empresas que no cumplan con su cometido de dar el mejor servicio a sus clientes se enfrentan a dos problemas fundamentales. Por un lado, la quiebra, y por otro lado, la responsabilidad penal asociada al incumplimiento de los contratos de asistencia. Problemas, por cierto, completamente inexistentes en la sanidad pública. Pero es que también los incentivos juegan un papel fundamental de cara al paciente, de cara al usuario de esos servicios. Mientras que en la sanidad pública, esa supuesta gratuidad es un poderoso incentivo para el abuso del bien en cuestión, con la consecuente saturación de gran parte de los servicios de atención médica. El pago mensual de un seguro médico en la sanidad privada es un, sin duda, poderoso incentivo que incide también en una doble vertiente. Por un lado, las empresas que buscan una mayor eficiencia pueden realizar, por ejemplo, chequeos frecuentes entre sus pacientes para evitar, en la medida de lo posible, dolencias más graves en el futuro. Es decir, realizar una medicina preventiva, que elevará sin ninguna duda los estándares de salud de la sociedad. Y por otro lado, en la otra vertiente sobre los pacientes, estos se verán obligados a llevar adelante unos hábitos de vida saludables para evitar un sobrecoste en sus seguros médicos, llevando un concepto fundamental que es la responsabilidad individual también al campo de la salud. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que es completamente inmoral que un fumador voluntario exija una sanidad pública? Si usted voluntariamente quiere llevar a cabo una serie de actividades que sabe de antemano que perjudican su salud, no puede usted luego exigir que las consecuencias de esa conducta, de esas actividades nocivas, se socialicen entre todos los demás. Eso sí que es verdaderamente inmoral. En resumen, queridos amigos defensores de la sanidad pública, de la misma forma que no encontramos muertos en las puertas de los supermercados, muertos de hambre, tampoco se almacenarán los cadáveres frente a las puertas de los centros médicos dentro de un sistema privado de salud. Cosa, por cierto, como ya he señalado antes, que sí se produce dentro de las listas de espera de la sanidad pública. Defender con los argumentos del miedo este presunto estado de bienestar es única y exclusivamente defender el bienestar de todos aquellos que viven del mantenimiento de ese estado a través de la vía coactiva. Un mercado libre es la referencia que, afortunadamente, destapa todas las vergüenzas de cualquier sistema de gestión estatal. Y este, sin duda, es el verdadero motivo de la vehemencia socialista a la hora de atacar a los defensores de la libertad, a los defensores de este tipo de sistemas como el que acabamos de plantear. Pero para privatizar hay que liberalizar. Y liberalizar es dar libertad, es eliminar la coacción. Y libertad y Estado son términos completamente excluyentes. Sea responsable. Elija libertad. Un fuerte abrazo, liberal.